Estoy en comunicación con el expresidente argentino, el doctor Eduardo Duhalde. Doctor Duhalde, ¿cómo ve la realidad de Argentina? Muchos sectores critican la cuarentena impuesta por el presidente Alberto Fernández, incluso el diputado nacional mandato cumplido, el actor Luis Brandoni, llamó infectadura a lo que estamos viviendo, y hace poco el actor Marcelo Mazzarello, quien murió su padre en el hospital, catalogó a esto como una dictadura sanitaria. ¿Qué piensa al respecto? Son las exageraciones típicas de la política. En realidad yo creo que se refieren a eso porque no funcionó como debe funcionar. He hablado mucho para que funcione el Parlamento como debe funcionar. En otros países no ha funcionado y la justicia anda también media mal como siempre. Además ahora tiene una excusa eficiente, que tienen dificultades por lo pequeño que son los lugares donde se manejan la justicia. Bueno, lo cierto es que por eso se deben referir. De todas maneras, son las exageraciones típicas que tampoco hay que contestar ni enojarse, porque tienen todo el derecho de pensar como piensen y decir lo que piensen. Así funcionan las democracias. La nuestra es una democracia fallida, no de ahora, sino de siempre, de hace muchos años. ¿Solo en Argentina o en la región tenemos democracia No, fallida? en la región, no quiero hablar de la región porque son cosas distintas. Pero nuestro país, que es el que más me interesa, obviamente, en realidad no ha funcionado bien, porque en los países, para que funcione, hay dos conceptos que acá no se tienen en cuenta. Primero es el concepto de orden. Orden. Desgraciadamente acá hablas de orden y te empiezan a volver que la dictadura, que aquí, que de allá, y en realidad el orden es otra cosa. Yo cuando asumí hablé del orden democrático, sin casco ni bayoneta, como debe ser el orden en una Incluso en la bandera de democracia. Brasil dicen orden y progreso, que es una Orden y consigna progreso. del positivismo. ¿Sí? Bueno, el orden es muy importante para una familia sin orden no funciona bien, o es difícil que funcione bien, y sin control menos. Orden y control son dos elementos que acá no se tienen en cuenta. Y nuestro país termina siendo un país desordenado y descontrolado. Y esto es un serio problema, porque donde uno toca está mal el país. Yo siempre lo he comparado hace muchos años con un gran barco que está zozobrando, pero no porque tiene un gran buraco como el famoso barco que chocó contra los témpanos, ¿no? Sino porque está todo picado. Es un problema serio el de Argentina. O sea que yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y estoy convencido que los partidos políticos, aún teniendo mayoría parlamentaria como pasa con mi partido ahora, no pueden salir de una crisis como la que vamos a tener, no de esta, sino la otra, la que viene. De esta ¿Cuál no es quiero su ni opinar. partido? Porque muchos dicen que hay Justicialista. peronistas en el macrismo, peronistas en el kirchnerismo. Yo soy justicialista. Siempre mi partido ha sido justicialista. Pero en realidad me parece que no estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas, sobre todo en la materia que yo entiendo. Yo no quiero hablar del coronavirus, porque no entiendo nada. Y si los que entienden no se ponen de acuerdo, uno espera que acertemos. En líneas generales yo estoy de acuerdo, como la mayoría de la población, de la manera seria que se tomó este tema. Pero bueno, ahora viene el tema que más me interesa a mí, que es cómo se sale y cómo Argentina puede volver a producir. Argentina tiene posibilidades extraordinarias, no tiene una gran deuda, no tiene una gran deuda. Acá dice que tenemos una deuda enorme, no sé a qué se están refiriendo. No llega al 100% del producto. Y vos sabés que todos los países europeos superan el 100% de deuda del producto. El problema nuestro no es lo que debemos, sino lo que no producimos. Argentina necesita que ahora el presidente acierte y no llame, como siempre, a los economistas, porque los economistas son los que no entienden de productividad. Primero porque no entienden, no lo han enseñado. En toda su carrera no está la productividad, ni tampoco en los ingenieros, no hay carreras de productividad en Argentina. Vos sabés que la productividad
se sabe cómo se debe hacer en países como el nuestro. Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado abrieron las primeras fábricas de empresas, los viveros empresarios. 7 años después lo tomó Inglaterra, con éxito muy conocido. En caso de España, recién después de la Moncloa, el primer presidente que fue Suárez, el primer ministro Suárez, Adolfo Suárez, hizo los primeros viveros empresarios, y hoy es política de Estado en Europa. Y acá vos le hablás de viveros empresarios a un economista, no sabe de qué le estás hablando. Le hablas de zonas de crecimiento común, no sabe de qué le están hablando. Es decir, es que no hay ADN productivo en la dirigencia del justicialismo ni de otros partidos. Por eso yo insisto, que hay que hacer lo que hicimos, exactamente lo que hicimos. Mira, en el año... A mí me tocó asumir se en necesita 2002. una revolución productiva, como dijo Menem cuando era candidato, y usted fue candidato a vice. Mi primer libro es de casi 40 años tiene, de la Argentina especulativa a la Argentina productiva. Mi segundo libro fue La Revolución Productiva, 5 años antes de conocer a Menem. Y después lo sacamos con Menem porque yo siempre insistí que es lo que necesita la Argentina. Para que tenga idea la gente, ¿no? El territorio nuestro es bastante similar al de la India. Al de la India. Así es. Tienen creo que 300.000 kilómetros cuadrados más, que es poca cosa. Y tienen 1.300 millones de habitantes. 1.300. Y de esos 1.300 millones de habitantes, unos 400 millones más o menos, o 300, ya están en clase media acomodada. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Pero también hay bolsones importantes de pobreza en la India. Sí, pero ya tiene ese país entre 300 y 350 gente de clase media y bastante acomodada. Y una clase, sobre todo, muy vinculada con la tecnología superior, muy importante también. Así es. Lo que yo quiero hacer referencia es que tenemos todas las condiciones para salir. Estamos condenados al éxito, como usted dijo cuando era presidente. No tenga ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. En el 2001, cuando hacían tanto espamento porque estábamos en default, yo todavía no había asumido la presidencia, y digo, están haciendo un maremoto en una palangana. Debemos muy poca plata. El problema nuestro no es lo que debemos, sino, reitero, lo que no producimos. Sí. Y hoy digo algo parecido. Estamos haciendo un maremoto en una pelopincho. No es mucho lo que se debe, simplemente tenemos que hacer lo que hicieron otros países, ponernos a trabajar. Y para eso, ¿a quién consultás? El presidente estuvo bien, dice, soy abogado, no entiendo de medicina, convoco a la comunidad médica, científica, de la epidemia, de todo lo que vos quieras. ¿Y ahora quién va a consultar? El error siempre ha sido consultar a los economistas, que no sé por qué razón aparecen como son que entienden, y no entienden. Razón por la cual, en mi caso, en mi carrera política... ¿Lavagna es un economista que entiende para usted? Claro, porque fue ministro de Industria de Alfonsín. Porque muchos lo ven como un hombre que tiene conceptos preclaros para la economía, que por ahí podría asumir. Por supuesto, ministerio, sí. Pero además fue secretario de Industria de Alfonsín. Entonces entiende los dos temas. ¿Te das cuenta? Mira, el primer ministro de la producción de la provincia lo puse yo cuando asumí. Y el primer ministro de la producción nacional lo puse yo cuando asumí. Ignacio de Mendiguren. Ignacio de Mendiguren. Son gente que sabe, porque son gente de la comunidad productiva, que la componen empresarios y trabajadores. Y esa es la que hay que consultar. No hay que consultar a otros especialistas, a ellos, pero hay que tratarlos bien. Por eso me enoja. ¿Al sindicalismo no hay que consultarlo, presidente? ¿A quién? Al sindicalismo. Claro, estoy diciendo. La comunidad productiva la componen los empresarios y los trabajadores. Los empresarios, obviamente hablo de los empresarios que están agremiados, y cuando hablo de los trabajadores hablo de dirigentes gremiales. Porque a veces los medios de comunicación quieren desprestigiar al sindicalismo. Y Argentina, si no tuviese un sindicalismo fuerte, habría mucha más pobreza y mucha más desigualdad social, como pasa en muchos países de la región. Por supuesto, por eso hay que mirar, gente buena y mala hay en todos lados. Así es. Pero los únicos que pueden defender a los trabajadores son los dirigentes gremiales. ¿Quién la va a defender? ¿La UIA? ¿La Cámara de Comercio? ¿El gobierno? ¿Los organismos internacionales? No. Los trabajadores organizados. A los trabajadores organizados. Y yo soy de ahí.
Yo soy de los trabajadores, yo no soy político. Yo surgí del movimiento obrero en mi primera vez que fui concejal, luego intendente, luego gobernador de la provincia, luego presidente. Yo siempre he estado con los trabajadores, y organizados, por supuesto. Y a 2 días de asumir, en el 2002, llamé a 50 grandes empresarios y a los dirigentes gremiales más importantes de ese tiempo. Y le dije lo que habría que decirle ahora. Digo, ustedes, la comunidad productiva son los que tienen que gobernar en el país. No escapa a tu criterio que es una exageración. En la política a veces hay que exagerar para convencer a la gente, porque durante años acá estuvo vigente una economía financiera, especulativa, rentística, usurera. Hay que convocar, ahora estamos con ustedes. A partir de ahora estamos con ustedes. Y fue muy duro, porque asumí con default, pero además, teníamos que darle una mala noticia a la gente. Teníamos que salir de la convertibilidad. Más del 70% de la gente todavía quería seguir con la convertibilidad. Así que fue un momento muy difícil. Ya en marzo creí que me echaban. Tuve que pedirle a los 2 más importantes ministros que tenía, que eran los más atacados, que, bueno, tenía que dejarme el lugar para ganar tiempo. Y en ese ganar tiempo pasaron 2 meses y el país empezó a crecer. Esa fue la realidad. Y ese año terminamos con crecimiento del 3% y los superávit gemelos famosos también. Y lo hicimos con una soja muy barata. La soja a valores altos vino después, no vino en el 2003. Siempre se recuerda cuando hay crisis económica lo que pasó con los bancos, la incautación de ahorros, el corralito, y ahora hay una economía muy endeble. Y uno recuerda la frase que usted dijo cuando asumió, el que depositó $2 recibirá dólares, y después hubo complicaciones bancarias. ¿Piensa que no, puede repetir la historia? Esto es ejemplificativo de lo confuso de la época que me tocó gobernar a mí. Resulta que yo, a la noche, con 2 amigos, funcionarios, hice el discurso ese de Asunción. Y después se me desliza un blooper, eso fue un blooper. ¿Por qué un blooper? Porque no había pesos en el sistema. No había pesos. Por las leyes anteriores, todo peso que entraba se convertía en dólar. ¿Se arrepiente de esta frase? No te terminé de contar todavía. Entonces se presentó un dilema moral. O me callo la boca, que era lo que me pedían los ministros, o me callo la boca, que era lo aconsejable, la verdad. Pero yo soy un vasco cabeza dura. Llamé a una conferencia de prensa 11 días después y dije, señores, no me equivoqué, no había pesos en el mercado central, había un vaso arriba de la mesa y digo, el que podía comprar con la plata que puso 1000 vasos como este, le van a recuperar el valor adquisitivo. Y sin embargo, ¿sabes? El único que salió a todos los diarios, pero no quedó registrado en el periodismo. El único que lo registró fue Felipe González, que estaba acá, y al traducirme al inglés mi primer libro, Los 120 días primero de la presidencia, dice que le llamó la atención que yo me haya animado a confesarle a la gente que me había equivocado, porque, bueno, era un momento muy difícil. Y cuando asumió Rodríguez Sá, que declaró el default y todo el mundo ahí en la asamblea lo aplaudió, ¿piensa que también fue una frase desafortunada en los últimos años de la democracia? Mira, hay un tema que los que mejor sabían eso eran los acreedores. Lo que dijo Rodríguez Sá hay que puntualizarlo bien. Él dijo, vamos a suspender el pago de la deuda, no dijo otra cosa, porque no se podía pagar. Es decir, no dijo un despropósito. Y bueno, pero la vida es así y cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere. Lo que dijo él fue eso. Y después, claro, no podíamos pagar, entonces en default. Y ahora estamos discutiendo a ver si vamos a pagar o no. Pero ¿sabes para qué estamos buscando arreglar con el fondo? Para pedir más plata. Argentina no necesita pedir plata en el exterior. Necesita producir. Argentina no tiene, la plata está acá en la Argentina, la tienen los empresarios. Lo que pasa es que hay que llevarse bien con ellos, si queremos que nos crean.
Ahora, si empezamos a jugar contra los empresarios, la van a tener en el bolsillo, en la caja fuerte o en el ¿Hay colchón. cultura de trabajo en el pueblo argentino? Porque mucho se lo compara con los inmigrantes que tienen trabajo, a algunos le va muy bien económicamente y se dice, bueno, el que viene de Perú, el que viene de Bolivia, el que viene de Paraguay tiene una fuerza laboral, tiene una responsabilidad y el argentino no la tiene. ¿Usted qué opina de este estigmatismo que le están haciendo al pueblo argentino? El mismo pueblo Perón, argentino, el mismo argentino dice esto. el Perón, al igual que el famoso presidente uruguayo, el viejo, Perón era de origen conservador y estaba convencido que los criollos eran pocos afectos al trabajo. Entonces nos bombardeó con una simbología extraordinariamente fuerte, que te la voy a recordar a vos ahora. Siempre si hay que trabajar, trabajar y trabajar, producir, producir y producir. Algunas causaban gracia. De casa al trabajo y de trabajo a casa. El hombre debe producir por lo menos lo que consume. Existe una sola clase de hombres que son los que trabajan. Todo eso era para incorporar a los argentinos a la cultura del trabajo. Y vaya que lo incorporó. Se fue perdiendo todo eso, se fue perdiendo todo eso. Y hoy estamos en una situación de desorden muy grande en la Argentina, en la cual se da vuelta la maquinita y se reparte el dinero de manera que no se controla. Y vuelvo a insistir, los países no funcionan sin orden y control. Entonces está mal distribuido el dinero, creo que hay que hacer un solo plan, un solo programa, y que la familia tiene que estar arriba de la subsistencia. Si no puede, gana más el que no trabaja que el que trabaja. Y así la gente va a empezar a trabajar. Yo lo que veo que hay más ganas de trabajar que la que mucha gente cree, aunque hay algunas, las últimas Pero con trabajos bien generaciones, remunerados, que a veces no se claro, consiguen. claro. Pero bueno, en eso estamos. Yo la verdad que soy optimista si se hacen las cosas bien. Soy optimista, Argentina puede salir en muy poco tiempo, como salimos en el 2002, pero hay que hacer las cosas bien. No tenemos que pelearnos, ni con los grandes empresarios, ni con los pequeños, ni con los medianos, ni con los micros, ni con los liberos empresarios, con nada. Son los que pueden sacar un país adelante. Lo demás es conversación, es filosofía, es cuento. Yo estoy convencido de ello y no voy a cambiar de opinión porque siempre me fue bien con eso. En mi provincia, cuando asumí, hay que hacer dos cosas. Primero hay que hacer una coalición, una gran coalición, que es lo que hice yo con don Raúl Alfonsín en la provincia y Una en el Moncloa Estado. argentina. Claro, claro. Cuando venía Felipe González, fui a verlo una vez, hablando de un auditorio grande, y el primero que le pregunta sobre la Moncloa, y Felipe dice, cada vez que vengo acá, lo primero que me pregunta es por la Moncloa. ¿Por qué no se dejan de embromar y hacen la Moncloa? Tiene razón. Bueno, yo intenté hacerlo. Hicimos hace 11 años reunimos a todos los partidos políticos, a todos, a los gremios, a los empresarios, y nos pusimos de acuerdo en 7 puntos. Pero en ese momento ocurrió un hecho trágico, que son las muertes del indoamericano en Capital Federal, y eso solo bastó para que se hiciera todo lo que trabajamos durante un año. Pero voy a seguir insistiendo. Yo soy un convencido que no va a salir Argentina con los argentinos peleándonos como tontos. No tenemos que pelearnos más. Y tenemos que respetar a la oposición, aunque diga cosas que no nos gustan. Porque es así, la O sea, se historia de puede la política volver a la frase de Perón, esto lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. es así, pero es así, realmente así. Un Perón que le tocó gobernar en la época de los autoritarismos. Perón, el primer Perón gobierna en la etapa de los autoritarismos. Salvo 6 países, /7, eran países autoritarios. El presidente manejaba la justicia y el parlamento. Pero bueno, después cambia, Perón ve el cambio, lo ve en Europa. Y bueno, viene cambiado, viene a unir a los argentinos, ¿no? Que fue el mensaje que entendió bien sus opositores más duros. ¿Eh? Lo entendieron bien. Pero bueno, todo eso es historia y la verdad que la historia es para los historiadores, para ustedes los periodistas y para la justicia en su caso. Nosotros tenemos que mirar lo que no existe, que es el futuro. El futuro no existe. Y lo que el La futuro función del va a estadista, ser... mirar hacia ¿Cómo? adelante. La función del estadista, El mirar futuro, hacia adelante, proyectar. mirá, los que estudiamos prospectiva, en mi caso soy prospectivista,
Sabemos que el futuro no existe. ¿Qué será el futuro entonces? Lo que seamos capaces de hacer ahora. ¿Eh? Es un trabajo colectivo. Si hacemos las cosas bien, nos irá bien. Si hacemos las cosas mal, nos va a ir peor que ahora. Porque los países no tienen fondo. Podés seguir cayendo. A mí cuando veo que podemos ser Venezuela, digo, ¿qué tienen en la cabeza? ¿No saben que Venezuela es un país cívico-militar, donde los militares están en los bancos, en las universidades, todo eso es otra cosa? Por eso se mantiene, porque es una dictadura cívico-militar. Pero hay conciencia de patria en Venezuela, quizás más que acá. Por lo menos lo que escuchás en los discursos. En los discursos. Una cosa son los discursos y una cosa es la realidad. Yo creo que conciencia de patria, quizás lo que vos decís siempre ha pasado. Y los argentinos decimos, los chilenos son más patriotas que nosotros, y los bolivianos son más patriotas. Yo no sé si es así. Yo siempre he dudado de eso, pero no creo que sea tanto así. Uno quiere el país donde nació y le cuesta mucho, hasta en el barrio que nació. Terminamos hace unos días de cumplir 38 años de la guerra de Malvinas y prácticamente en los medios de comunicación nos habló. Está bien los temas urgentes, que es la economía y la salud, pero también hay temas importantes que son los relacionados a la soberanía. Esos son los que tienen que manejarlo los historiadores, ustedes y la justicia. Nosotros no. ¿Qué vamos a empezar a discutir? ¿Alguno duda que nosotros creemos que son nuestras las Malvinas? ¿Estamos seguros que son nuestras? ¿Para qué hablar tanto? Por supuesto que... Para tener políticas de Estado a favor de la causa soberana. Siempre estuvo. Yo no recuerdo que un gobierno no haya tenido de nuestra soberanía inalienable en las Malvinas, que algún gobierno no haya creído otra cosa. ¿Se logró algún resultado concreto con el tema de Malvinas? Porque siempre se habla de Malvinas, bueno. Los veteranos, lamentablemente algunos están olvidados, con problemas de salud. Sí, bueno, eso es una injusticia de las que no tendría que pasar. Pero en realidad, yo no creo que haya que estar permanentemente. Esto es un tema que se va a resolver en el tiempo. Quizás no sea el tiempo ahora. Pasa lo mismo en Europa, con algunos lugares que no han recuperado la soberanía, ¿viste? Es una bandera del peronismo, la soberanía política. Y lógicamente la soberanía política es la soberanía territorial. Y tener parte del territorio ocupado por el imperialismo británico, esto realmente es una ofensa. Lo que te quiero decir, que lo que decís vos, es pensamiento común de todos los argentinos. No creo que haya argentinos que no piensen como vos. Pero ¿cómo se concretan, digamos, políticas de Estado a favor de la causa de Malvinas? A nivel político. ¿Cuál es una política de Estado? ¿Cuál es una política de Estado? Si es lo que se está haciendo. Por lo menos primero concientizar a la gente. La gente está concientizada. De los medios de prensa. No, está concientizada la gente. La gente está, no te equivoques. Los argentinos estamos concientizados que es parte de nuestro territorio. Hay muchos argentinos que conocen más a los jugadores de Boca y River que a los veteranos de Malvinas. Este es un problema de los medios de comunicación. Bueno, puede ser. Pues mira, si vos hablas del fútbol, hay mucha gente que entiende más de fútbol que de cualquier otro tema. Es así la historia. Pero no. Yo no creo que el problema nuestro no es el pasado, sino es el futuro. El pasado es el pasado. El pasado no debe detenernos. Obviamente que lo que decís vos nadie está en desacuerdo, pero muchachos, hablemos más de lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos para salir de esta pandemia? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Esperamos que nos den plata de nuevo? ¿Convirtiéndonos en unos pedigüeños del mundo? No, tenemos que laburar, hermano, tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que hice yo cuando fui gobernador? Lo primero que hice es crear una gran coalición con Alfonsín y en segundo lugar armar viveros empresarios en toda la provincia. En el Banco de mi provincia no hubo amigos míos. ¿Sabés quién estaban? Los representantes genuinos del campo, de la industria, del comercio, de los servicios y del cooperativismo. Elegido por quién? Por ellos, con la condición de que sean o hayan sido presidentes de esas entidades. ¿Por qué? Porque el hombre que trabaja en el campo, un comerciante, un industrial o quien sea, tiene ahí en su banco, que es el que tiene que ayudarlo, una persona que estuvo peleando con ellos. Eso es muy importante. Y además, te das cuenta que para poder ayudar, tenés que buscar un modelo internacional para poder ayudarlo. Nosotros lo buscamos y lo encontramos en Estados Unidos, que es la Small Business Administration, y nosotros le llamamos FOGADA. Es un fondo de garantía para ir ayudando a las plantitas que están en los viveros empresarios.
En poco tiempo, en 2 años, un banco que estaba quebrado, ya tenía sucursales en España y en Italia. Es decir, es el trabajo, es la producción, es la confianza que la gente le tiene a un gobierno que está como tema excluyente y obsesivo el producir. Producir, producir y producir. Eso es lo que nos falta a nosotros. ¿Qué es más difícil, ser gobernador de la provincia de Buenos Aires o ser presidente de la Nación? El gobernador de la provincia. ¿Por qué? Y porque uno tiene menos herramientas, depende de la economía y si le respetan o no los derechos. La provincia de Buenos Aires tendría que tener 100 diputados nacionales por constitución y tiene 70, y nunca, porque los diputados están en relación al territorio. ¿Hay que dividir la provincia como alguna vez se dijo? Yo no veo, porque no se resuelve el problema del conurbano y la capital, no se resuelve. ¿Pero desde La Plata se puede gobernar tantos municipios? Sí, poder se puede, pero es muy difícil por eso, muy difícil. Tiene grandes problemas de ingresos la provincia y tiene el problema que tiene toda la Argentina, el tema de la corrupción, un tema que si no resolvemos, bueno, seguiremos penando. Argentina es un país en que no hemos votado en la ley de transparencia y en mi caso, siendo prospectivista, ya en el 83 empecé a plantear que venían los 2 jinetes del apocalipsis. ¿Sabes cuáles eran? No. ¿Sabes cuáles? ¿Cuáles? Las adicciones de la droga y la corrupción. Ya se veía en los 80 que lo que se venía al mundo, no a nosotros, era eso. Entonces yo, ese tema, el tema de adicciones, acabo de escribir mi 7º libro, que no lo presenté todavía, se llama el poder moral sobre el tema de corrupción. Y el de adicciones, con mi cabeza estaba funcionando todo el día. La guerra a la paz, dilema de las adicciones. 7º libro de adicciones. Y 2, vinculado a la corrupción. Este último no lo publiqué porque no quiero hacer lío. Se llama El poder moral. Y un resumen de ese libro se lo voy a mandar a todos los legisladores nacionales porque tienen que votar las leyes de transparencia. Es una vergüenza que nosotros no lo hayamos votado. Es una vergüenza que acá un presidente pueda hacer otros trabajos, además de ser presidente. Acá un presidente nada le prohíbe que compre estaciones de servicio, compre campo, es una vergüenza. Es inmoral. Pero bueno, esta Argentina que vivimos. La última pregunta, presidente. Se decía que Kirchner lo traicionó, que usted lo apoyó para que sea presidente. Ahora puede pasar lo mismo con Alberto Fernández, que recibió el apoyo de la presidente Cristina Fernández Kirchner. Que aunque la gente el no lo crea, Fernández desplace a la presidenta Kirchner. Aunque la gente no lo crea, yo con Néstor nunca me llevé mal. Me llevé mal con Cristina, no con Néstor. Tal es así que a los 4 meses de dejar el poder yo, muy conversado con él, yo estaba en España, yo tengo una cátedra hace 12 años en España, de gobernanza precisamente, que empezó en Salamanca, donde se recibió Belgrano, el más grande de los próceres nuestros, empata con Alfonsín. Y después en Camilo Cela, que estoy ahora. Yo estaba muy tranquilo a los 4 meses, y me llama Néstor, me dice, Eduardo, te designamos presidente de Mercosur. Le dije una mala palabra, ¿cómo no me avisas antes? Yo estoy muy bien, estoy descansando, todavía estoy cansado. Y volví. Yo con él nunca me llevé mal, aunque tenía disidencias, porque él adhirió filosóficamente a Laclau. Sí, Ernesto Que Laclau. que es un filósofo argentino que cree que la acción política es buscar un enemigo, derrotarlo y avanzar. Y en realidad la filosofía del justicialismo es otra, es la comunidad organizada. O sea que y ahí vino la diferencia que yo tengo y sigo teniendo con los que piensan así. El justicialismo no está para pelearse con nadie, sobre todo el Perón que viene aprendiendo de la elección europea. Todos juntos, o lo arreglamos entre todo, esto no se arregla. Pero no lo entienden, siguen peleándose. A mí esa es la pelea, no me gusta, no sirve para nada. ¿Alberto Fernández se va a desligar del kirchnerismo? Eso no lo puedo saber. No lo puedo saber. No lo puedo saber. Él está muy bien en las encuestas, pero lo que yo le aconsejo
es que asuma la presidencia. Que asuma la presidencia. Cuando le preguntaban hace 15 días quién gobernaba, él dice, el gobierno yo, Cristina, Massa y los movimientos sociales. Tiene que gobernar el presidente porque así lo dispone nuestra Constitución Nacional. Muchísimas gracias, presidente Duhalde. Muy amable. Gracias a ustedes. Adiós.